Buenas noches, Rebeca. Muchas cosas que comentar. Hazme una primera valoración, así rápidamente, de las elecciones de este 28 de mayo. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sensaciones tienes? Para mí, la mejor noticia de todas, sin lugar a dudas, es la desaparición de Podemos de la Comunidad de Madrid y de Valencia, tanto de las Cortes Valencianas como de Valencia Capital. Es el principio del fin de un partido que jamás debió llegar donde llegó. Es el principio del fin de un partido sectario hasta límites esquizofrénicos incluso, que ha aprobado una serie de leyes que están haciendo un daño incalculable a millones de personas en toda España y que revertir eso va a costar porque construir es muy difícil, pero destruir es muy fácil. Y cargarse la confianza de España como mercado de inversión, por ejemplo, para muchísimas actividades productivas, es lo que ha conseguido Podemos. Tener una parte del gobierno de la nación dedicada a señalar, a acosar, a insultar a empresarios, a empresas, a particulares, eso en un entorno como es el europeo es inconcebible. El escándalo que hay en Europa con toda esta gentuza en el gobierno, el descrédito en el que ha sucumbido, en el que ha metido a España esta banda chavista que tenemos en el gobierno gracias a Pedro Sánchez, el que dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno, debe llevar ya 4 años de insomnio, evidentemente, el señor Sánchez, pues empezar a revertir eso es lo primero, fundamentalmente, y luego, evidentemente, acabar ya con el sanchismo, derogar absolutamente todas las leyes que ha perpetrado este gobierno infame, caracterizado por aplicar su nefasta ideología a los problemas reales que tiene España, y eso no hace más que agravar todos los problemas que tiene España. Lo único que Sánchez ha sido muy hábil, entre comillas, en tirar de chequera, en tirar de deuda pública, en arruinarnos todavía más para elevando de forma exponencial el gasto público, disimular un poco los efectos tan nefastos que tienen todas sus medidas, pero en cuanto se acabe ese maná del gasto público desorbitado, evidentemente empezaremos a ver las consecuencias mucho más nítidas en la economía, ¿no? Por tanto, para mí el titular primero es, o lo más destacado, lo más positivo, la mejor noticia que podíamos tener es el principio del fin de Podemos y que esta gente vuelva, pues no sé, al perro y la flauta, a las tiendas de acampada que de donde salieron, en fin, a la caja del supermercado, con el debido respeto para los cajeros, que son personas profesionales muy honrados, pero, en fin, que vuelvan a sus actividades anteriores, que eran prácticamente desconocidas y que es gente que no ha tenido trayectoria ni trabajos reconocidos significativos, al menos antes de su entrada en política, ¿no? Para España es la mejor noticia que esta gentuza empieza a salir de las instituciones, porque de verdad que 4 años más de esta gente, el daño que pueden llegar a hacer, ya recuperarlo iba a ser prácticamente imposible. Nos quedamos con ese titular de lo ocurrido ayer en esos comicios del 28 de mayo y hoy hemos tenido una nueva noticia. No salimos de campaña y nos vamos a introducir en otra porque el próximo 23 de julio hay elecciones generales. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué crees que trama? ¿Por qué ha convocado las elecciones en esta fecha? ¿Es la última, pues el último intento desesperado que tiene de mantenerse el poder? ¿A quién crees que puede beneficiar estos comicios y esa fecha en concreto? Así un poco resumen de todo ello, César. Hombre, entrar en la mente de su santidad, que es una persona caracterizada por el egoísmo más absoluto y porque solo mira por lo que le interesa a él en cada momento y le da igual todo lo demás y el daño que cause, pues siempre es complicado, ¿no? Pero poniéndonos un poco, haciendo intuición de la perspectiva de los intereses de Sánchez, es evidente que adelantando las elecciones, pues en primer lugar deja sin opción a su partido de que le puedan llegar a exigir que no fuera él el candidato de ser las elecciones en el mes de diciembre, agotando los plazos legales. Eso es una consecuencia evidente que, adelantando las elecciones, cierra la posibilidad de una rebelión interna en el partido, habida cuenta del desastre en el que se ha hundido el Partido Socialista, desastre merecido, por cierto, ganado a pulso, que todo hay que recordarlo, ¿no? También es cierto que pilla a Yolanda Díaz con su chiniquito sin montar y teniendo que ver si en 10 días, que es el plazo que ahora hay, porque si las elecciones son el 23 de julio, de aquí a 10 días ya tienen que estar presentadas las candidaturas ante las juntas electorales y Yolanda Díaz tendrá que ver si incluye a toda la amalgama de izquierda radical que quiere ir con ella, de Podemos, pero también de Compromís, pero también
los de Ada Colau, los de Más Madrid, en fin, a ver cómo hace ese sudoku Yolanda Díaz, porque claro, meter en una misma lista a Íñigo Errejón y a Irene Montero, pues hombre, como que va a ser harto complicado. Y las luchas caínitas de la izquierda, ya sabemos cómo se las gastan entre ellos, el navajeo estalinista, esas purgas pseudo-estalinistas que se hacen entre ellos, pero también es una cosa, la izquierda, cuanto más radical es, también sabe muy bien apretar filas cuando la poltrona y la subvención y la vida cómoda está en juego. Eso también hay que recordarlo, que la izquierda es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse viviendo del presupuesto público. Eso es una buena cualidad que siempre ha demostrado la izquierda, tanto más cuanto más radical es, pero aún así el cruce de vanidades, de egos y de resentimientos acumulados entre toda esta gente que en un momento determinado estaban todos bajo el mismo partido y después se fueron diseminando en diferentes marcas o en diferentes secesiones más o menos traidoras del partido original, que es Podemos, pues va a costar mucho, ¿no? Y por tanto, adelantando las elecciones, pues es cierto que Pedro Sánchez deja a Yolanda Díaz sin tener el chiringuito montado. Eso es otra de las ventajas que tiene adelantar. En cualquier caso, también es cierto que adelantando las elecciones igual, bueno, el hartazgo o el daño es mucho menor de lo que sería de llegar hasta diciembre con todo el daño que iba a suponer, por ejemplo, a agotar la agenda legislativa del Gobierno con esas 60 iniciativas legislativas que estaba perpetrando el Gobierno en el Congreso, que ahora todo eso se paraliza. Bueno, puede que el destrozo sea menor adelantando las elecciones, pero en cualquier caso, habida cuenta de los resultados en las autonómicas y en las municipales, yo creo que por mucho que adelante Pedro Sánchez, darle la vuelta a esos resultados y que pueda seguir teniendo opciones de gobierno tras las elecciones de julio, quiero pensar que es algo harto improbable, por no decir imposible. Eso sí, tampoco hay que olvidarse de eso, ¿no? El 23 de julio, todo el mundo sabe en España lo que pasa en los meses de julio y agosto, que media España se va de vacaciones en julio y la otra media se va en agosto. Por tanto, en el cálculo de Sánchez puede estar el que mucha gente no vaya a votar por estar de vacaciones o que mucha gente pues pida el voto por correo y ahí empiece a ver, en fin, las cositas raras, por decirlo muy elegantemente, que hemos estado viendo en esta última semana de campaña antes de las elecciones municipales, ¿no? Ese intento por controlar los votos por correo, pero claro, un intento de pucherazo, por así decir, con el voto por correo a la escala que necesitaría Sánchez para mantenerse en el poder, pues hombre, también es harto difícil perpetrarlo sin que queden pruebas, ¿no? Porque intentando adulterar muchos menos miles de votos de lo que sería necesario en unas elecciones generales, les han pillado en 7 autonomías, si no me falla la memoria, o en 7 emplazamientos diferentes en España, ¿no? Por tanto, sí, que Sánchez juega con el calendario en lo que él cree que le beneficia, no me cabe la menor duda. Ahora, yo espero y deseo que, a pesar de las tretas de Sánchez y sus infinitas trampas, pues los españoles no se dejen engañar y el 23 de julio vayamos de forma masiva a votar para acabar con la peor etapa de gobierno de la democracia española, sin lugar a dudas, que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? El más radical, el más incompetente, el más falto de preparación, el que peores soluciones ha aportado, el que más nos ha endeudado, el que más destrozos ha hecho en todos los sectores donde ha tomado decisiones. En fin, esto, la parte buena es que mejor que vayamos a las urnas en julio y no en diciembre e intentar acabar ya con esta pesadilla lo antes posible.